Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad UNAD. Este video se graba como un requisito de la materia de tratamiento de imágenes. Lo que vamos a presentar es la evaluación del proyecto del curso. Ok, empecemos entonces. Bien, para esta situación he definido un contenido básico en el cual he definido toda la estructura, la cual se explica, o mejor dicho, se desarrolla todo el tema asociado para poder presentar los diferentes resultados que nos van a permitir evaluar el funcionamiento de cada uno de los modelos y de las arquitecturas que se planificaron para la identificación del QR dentro de las respectivas imágenes. Cabe anotar que en determinado momento del proyecto se nos indicó que esta funcionalidad debía identificar entre lo que eran vehículos eléctricos y vehículos no eléctricos. Entonces, para ello, definimos una serie de códigos fuente que nos permitían a nosotros evaluar, de acuerdo a unos modelos de predicción, la forma o la lectura correcta del QR para identificar la asociación o no del mismo a una de esas categorías. Entonces, este es el contenido. Empezamos entonces con una pequeña introducción donde hablamos sobre mm, cómo estamos buscando o cómo medimos la evaluación del desempeño de un sistema de procesamiento digital de imágenes. La idea es extraer características geométricas relevantes y utilizarlas para la clasificación supervisada de objetos. Eh, Cabe anotar pues, de que esta ya es la consolidación de todo el trabajo que hemos desarrollado durante todo este semestre, pues obviamente durante la materia. Em, yo quiero comentar acá algo muy importante y es que debido a ciertas limitaciones en lo que se refería a la interpretación de las imágenes y al tratar también de darle como una orientación automatizada a todo lo que llevarlo como un modelo mucho más real del problema, entonces yo me tomé ciertas libertades de programación en las cuales automaticé el pipeline que permite la forma en la cual se escanea, o mejor dicho, se toma la sección del QR y esa misma sección se aplica a diferentes imágenes y a partir de ahí aplicamos diferentes modelos o sistemas de predicción para el tratamiento de imágenes. Bien, nos pidieron también hacer como un resumen de lo que nosotros hemos visto en el curso y entonces yo lo dividí en 5 áreas donde nosotros vemos una identificación de pesaderes, qué es el procesamiento de imágenes, cómo funcionan las máquinas de aprendizaje, hacemos un componente práctico donde utilizamos estos códigos fuentes y estas codificaciones a través de MATLAB para poder validar resultados de acuerdo pues a los parámetros que tienen las imágenes y por último un punto 5 que es la evaluación ya del proyecto que nos permite ver todo lo que hemos realizado en el curso. Cabe anotar que el curso siguió una presentación metodológica desde fundamentos teóricos hacia la implementación aplicada con evaluaciones de estadísticas de los diferentes modelos supervisados. Bueno, entonces la idea como tal es definir el problema, ¿correcto? Nos dieron un grupo de imágenes, unas imágenes de entrenamiento y unas imágenes de pruebas. De acuerdo a las características de las imágenes de entrenamiento, pues la idea era identificar a través de estos modelos de clasificación, que es la clasificación por umbral, perceptrón y SVM, crear unas matrices de confusión y adicionalmente determinar unas métricas que nos permitieran a nosotros saber, por ejemplo, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad y FPR. Yo sí quise hacer un código más robusto porque siento que a pesar pues de que nosotros estuvimos trabajando con muy buenas fuentes y con MATLAB para toda esta situación, quería hacer algo que fuera como más, como llevar algo más a la vida práctica, algo más automatizado que permitiera trabajar con volúmenes de imágenes y poderlas identificar de una manera más segura. Bien, entonces, el primer punto que nosotros tenemos que evaluar es la forma en la cual nosotros preparamos los datos y construimos o identificamos sus características. Entonces, escogemos un sistema que, que nos permite automatizar toda la base de datos. O sea, tenemos nuestra base de datos de imágenes. A esas imágenes les aplicamos unas series de procesos de imágenes segmentación, filtrado morfológico y desde ahí extraemos las diferentes características. Una vez tenemos las características,
Creamos un conjunto de datos donde manejamos un centroide XY, tenemos circularidad y también tenemos una etiqueta experto que nos permite a nosotros validar los datos de lo que nos ofrece el sistema, de acuerdo a lo que haría una persona, identificando las características de las imágenes para que el sistema pues ya pueda aprender a partir de ahí. Luego hacemos una depuración del dataset. Eso consiste en incluir registros incompletos o inconsistentes, conversión y homologación de formatos numéricos y verificación del equilibrio. Adicionalmente, en el punto 4 empezamos a analizar las características, ¿correcto? Para nosotros identificar la forma en la cual discriminamos estas clases y por esas mismas características determinar aspectos de forma, profundidad, ya, lo que hemos visto a lo largo del curso. Ok, entramos ya al procesamiento de las imágenes. Nosotros, voy a tratar de mover un poquito esto acá, así, para que podamos ver acá un poco mejor la definición. Y aquí vemos que mm, empezamos con una adquisición y estándar de entrada, o sea, tengo que definir un punto de partida y las diferentes imágenes. Observen que muestro una imagen identificada como no eléctrica y otra imagen identificada como no eléctrica. A esas imágenes les aplico una segmentación y un recorte ROI. Eso significa que hago la identificación automática de la zona de análisis, hago una conversión a crisis y hago una normalización de niveles. Cuando ya tengo toda esta información organizada, paso a la binarización y al filtrado morfológico. Eso significa que hago una limpieza y separación, una limpieza de señal y separación de la figura fondo. Esto lo manejamos a través de un umbral adaptativo, eliminación de artefactos, identificación del objeto dominante. Cuando ya tengo toda esta información en este nivel, ya puedo pasar a la extracción y etiquetado. Correcto. Aquí generamos el dataset de entrenamiento, que lo que nos permite a nosotros es ya identificar las características como es el centro de XY, la circularidad del objeto. También tengo una opción que permite registrar automáticamente la información que se genera de la imagen en un archivo plano y desde ahí ya a través de la etiqueta experto puedo hacer una comparación ya con mi dataset completo. Siguiente. Listo. Pero esto cómo se hace, ¿cierto? Entonces resulta que yo tengo tres niveles acá básicos, ¿cierto? Tengo una estandarización del proceso de entrada, tengo una segmentación, binarización y filtrado morfológico, y ya tengo una extracción de características y registro estructurado. Es muy parecido a lo que vimos en el proceso anterior, pero pues quería que se viera a partir de las imágenes cómo se obtenía correctamente la información. Entonces, pues ya hay una explicación de esto, no me voy a detener en esta diapositiva, para que entremos ya en lo que son los códigos fuentes. Aspectos importantes. No me gustó de pronto la idea de colocar los códigos fuentes dentro de la presentación, porque pues en últimas la idea es como entrar a un nivel como más detallado, entonces los voy a presentar en el video, pero hay un elemento importante. Si ustedes observan en la parte inferior de cada una de las columnas de entrenamiento y pruebas, van a encontrar que creo un repositorio GitHub donde están los códigos fuentes que me permiten a mí explicar cada uno de los códigos que fueron aplicados en entrenamiento y en pruebas. Entonces, veamos, voy a entrar acá a MATLAB y adicionalmente a eso voy a entrar a la carpeta donde está la información de entrenamiento. Son estos tres códigos fuentes. Eh, Me van a decir, ¿por qué tres códigos fuentes? Ok. La idea como tal, o el punto que yo quería demostrar con esto, era un nivel de programación alto. ¿En qué sentido? Por un lado tenemos un software principal, perdón, un código fuente principal que lo que hace es hacer los respectivos llamados a dos funciones que me permiten a mí asociar las funciones de todo el pipeline que estoy haciendo para la arquitectura del procesamiento de imágenes. Entonces, tengo un script, correcto, que lo que hace es el procesamiento automático. Aquí lo que yo hago es que envío, o mejor dicho, tomo los datos, por ejemplo, de lo que es el ROI, y cuando yo ya tengo esos datos, los envío a los demás programas para que me hagan dos funciones supremamente importantes. La primera, que es tomar la carpeta donde está la información de las imágenes, procesar la información y cuando yo ya tengo toda la información procesada, guardar cada una de las imágenes en su respectiva carpeta, en su respectiva carpeta de entrenamiento. ¿Qué significa eso? Estas fueron las imágenes de entrada. Esto para este lado de acá.
Estas fueron las imágenes de entrada, ¿correcto? Aquí están todos los datos asociados precisamente a esas imágenes de entrada que yo se me dejado ampliar esto un poquito más. Entonces aquí yo tengo o puedo ver las diferentes matrículas con sus diferenciaciones de lo que es eléctrico y no eléctrico. Aquí tengo la base de datos plana que me genera y adicionalmente cuando yo ya tengo todo organizado, el sistema me genera todo lo demás. O sea que yo ya no tengo que preocuparme por ver la información en MATLAB, sino que él automáticamente me genera las respectivas imágenes y de acuerdo a eso, entonces me dice, por ejemplo, bueno, esta es la imagen binaria, esta es la imagen filtrada, esta es la imagen en tonos de grises, le hace el histograma, identifica la etiqueta y por último identifica el objeto. También me muestra al final la imagen original. Todo esto pues precisamente como en realidad para llevar un poco más a la vida real el procesamiento de la imagen con sus respectivos estados. Al final obtengo un archivo separado por comas. Permítame un momento, lo voy a traer acá que se me abrió la otra ventana. Y aquí yo tengo entonces, por ejemplo, la información del archivo con su respectivo centroide, en X y Y, la circularidad y datos asociados al área que se seleccionó precisamente de información dentro de la imagen. ¿Correcto? También utilicé una variable que me permite identificar un valor de umbral asociado y aquí te empieza a reflejar algo que vamos a ver mucho en los modelos de umbral y perceptrón, pero pues no me voy a adelantar a esa situación. Entonces, bien. Esto con respecto a los datos de entrenamiento. Entonces, listo, aquí ya vimos que tenemos nuestros tres códigos fuentes, el código fuente principal, donde yo llamo las respectivas funciones que me hacen las diferentes tareas, y cada uno de los códigos fuentes asociados precisamente a cada una de las funciones que me permiten a mí procesar la información y guardarla directamente en las carpetas donde se generan esos archivos. Bien, entonces vamos ahora a los códigos fuentes de prueba. En los códigos fuentes de prueba, aquí sí me enloquecí. ¿Por qué? Porque pues en realidad quería que esto fuera, a ver, yo tengo que ser muy sincero. Cuando empecé a hacer el trabajo con los códigos fuentes manuales, me encontré con una situación y era que los datos no variaban, variaban muy poco, ¿cierto? Entonces, pues cuando yo se los pasaba a los modelos, a lo que fue al SVM, al perceptrón y al umbral, me di cuenta que los resultados que obtenía no eran buenos. Entonces dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no me está permitiendo a mí identificar correctamente las imágenes de acuerdo a lo que habíamos trabajado, sabiendas que en las anteriores prácticas, lo que fue la etapa 3 y la etapa 4 los códigos fuentes funcionaron muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que identifiqué? Fue el grado de exactitud y el grado de precisión. Los datos no variaban, variaban muy poco. Entonces, al variar tan poco, pronto modelos como Braille y Perceptron no permitían o no lograban tener dos valores de precisión y exactitud muy altos precisamente para poder identificar la información. Entonces, en ese momento fue que decidí automatizar y decidí validar no solo, por ejemplo, un Braille y Perceptron en modelos 2D, sino que los llevé también a modelos 3D. Para esa situación, entonces, utilicé el mismo código fuente para generar la información de entrada, que tomé todas las imágenes que nos entregaron para la parte de prueba y les apliqué el código fuente de aprendizaje y creé los siguientes programas, que son clasificación, curva ROC, SBM2, perdón, clasificación, curva ROC, SBM2, umbral perceptron 2. Entonces, pueden ver cuatro programas. Abrirlos. Ok, listo. Y aquí está mi información de entrada, obviamente exactamente lo mismo, tengo mis imágenes de entrada, donde yo veo la clasificación, tengo una información del modelo aplicado y adicionalmente ya tengo mi salida, donde nuevamente, o sea, es un poquito más grande, veo cómo se identificaron las imágenes con sus respectivos componentes, binaria, filtrada, escala de gris, histograma, etiqueta, objeto, y pues obviamente la imagen original después de que se saca la estructura ROI. Ok. Con estos datos, se me olvidó mostrar, tengo acá una tabla donde yo tengo la información de salida, como ustedes pueden observar, ok, 8 datos, en el anterior eran 12,
¿Listo? Y aquí ya empezamos a ver cómo obtenemos o cómo revisamos los resultados. Entonces, en esta sección vamos a empezar con eh, el modelo SVM. En este trabajamos un modelo binario, ¿correcto? Lo que hicimos fue trabajar con valores identificando, o mejor dicho, entrenando a la máquina por SVM y haciendo claridad de que se definieron las clases 0, 1 y para identificar precisamente lo que son carros no eléctricos y carros eléctricos. Entonces, al ejecutar la máquina, correcto, con los datos que ya se definieron para los archivos de prueba, correcto, observamos una clasificación donde nos muestra los resultados de la tabla de entrenamiento, ¿correcto? Y aquí nos dice los resultados de prueba, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que hay una exactitud en el entrenamiento del 100% con una clasificación SVM que va muy de la mano a la identificación que nosotros aplicamos a nivel experto de la tabla. Listo. Para Umbral y Perceptron, aquí fue donde yo empecé a notar la situación. Yo dije, hey, pero ¿qué es lo que está pasando si la anterior práctica tuvimos tan buenos resultados? Pues bien, empecé a hacer un análisis de la situación y observamos pues de que en la tabla de entrenamiento, en la tabla de prueba, pues, teníamos ya identificado todos en mi matriz de confusión para la situación y observamos que aquí los valores no se identificaron de una manera tan acertada, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Venimos de tener una exactitud de entrenamiento del 100%. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, al revisar la información, correcto, para lo que fue, por ejemplo, umbral y perceptrón, observamos de que ya hay una situación donde yo veo, hey, por ejemplo, perceptrón funcionó muy bien y umbral no tanto. Entonces decidí hacer un punto adicional que fue una clasificación comparativa. ¿Por qué está pasando esto? Entonces hago una ejecución y en la ejecución empiezo ya a tener un detalle como mucho más claro porque empiezo a evaluar lo que es 2D y 3D para perceptrón y observo, por ejemplo, acá que con las diferentes matrices de confusión empiezo a observar que la exactitud varía en cada una de las pruebas. ¿Cierto? Entonces yo digo, hey, ¿qué es lo que está sucediendo? Listo. Al tener esta información de esta forma, entonces yo digo, no, algo debe estar sucediendo porque las matrices de confusión no me están, o sea, están identificando tal cual como lo deberían hacer, pero pues resulta que no estoy obteniendo unos resultados muy buenos de la comparación del modelo contra la validación experta. Entonces acá ejecuto la curva ROC de acuerdo a los respectivos resultados, ¿correcto? Y me doy cuenta de algo, ¿correcto? Entonces empiezo a analizar cada uno de las variables que están asociadas a las métricas, exactitud, precisión, sensibilidad, y observo las variaciones que se presentan. Entonces veo las variaciones para umbral, veo las variaciones para perceptrón, correcto, y veo las variaciones asociadas a lo que está manejando la máquina virtual. Entonces observo que SVM es el mejor modelo para esta situación. Entonces, eso depende mucho del grupo de datos precisamente y de la forma en la cual yo estoy haciendo el respectivo entrenamiento. Es posible que entonces, dependiendo de las imágenes, un modelo pues sea de mejor aplicación que el otro, porque en este caso las variaciones que yo estoy teniendo en los resultados son muy lineales. Entonces pueden estar por encima o por debajo de esa misma línea y así el sistema las identifica con mucha más facilidad. Situaciones que para un RAR y perceptrón, pues en últimas, pues no son no son muy buenas y pues al ser un modelo lineal como el SVM, pues entonces va a ser mucho más fácil para él identificarlo en comparación de los otros modelos. Bien, en ese orden de ideas vamos a entrar a continuar con la presentación y podemos continuar ahí. Y aquí yo ya pues empiezo a hablar un poco de los modelos y de la arquitectura técnica que se desarrolló. Entonces, por ejemplo, pues a mí me pedían solo trabajar SVM y Umbral, pero pues yo quise aplicar los modelos que vemos en el curso y ahondar un poquito más en la definición, aplicando esos mismos modelos en 2 y 3 dimensiones. La arquitectura técnica, pues precisamente fue trabajar por módulos, empezar a trabajar con fusiones, manejar un control de errores, verificar integridad y sobre todo que el registro fuera automático, correcto, que eso me, ¿cómo decirlo?, evitaba de pronto que de manera manual o por error mío, cuando yo manejara la información,
pues manejar algún tipo de sesgo o alguna afectación que pues influyera dentro de los datos. Eh, en esa situación, pues entonces eh, considero que trabajando de esta manera, pues obtuve una validación más efectiva del sistema, trabajé con unas características más coherentes y que adicionalmente también lo llevó a un modelo mucho más real, un modelo más práctico que me permitía a mí manejar un comportamiento estadístico y de predicción muy real frente a los modelos manuales que veníamos trabajando. Adicionalmente, le agregué estabilidad al flujo de procesamiento. Esto pues me garantizaba a mí eh, determinar cuál era el mejor modelo funcional para el paquete de datos que estaba manejando. Bien, entonces acá entramos a la evaluación y desempeño de las métricas. Este es el resumen como tal donde nosotros damos los respectivos resultados. Hacemos un comparativo de los diferentes modelos asociados a los resultados, a los conjuntos de datos de prueba y identificamos las respectivas métricas. Entonces observamos cómo creamos las matrices de confusión. Aquí en Canva pues no pude como conseguir una buena presentación de la matriz, entonces las dejé en formato MATLAB para que quedara claro pues cómo estaba funcionando cada una de ellas. Y entonces acá obtuve las matrices de confusión y unas conclusiones asociadas, por ejemplo, a que en el SVM lineal encontramos una separación perfecta que confirma una frontera lineal óptima y coherente con la estructura del conjunto de datos, que fue un punto súper valioso que en realidad permitió agregarle valor a lo que estábamos haciendo. El modelo de umbral es estable, pero tiene variaciones, o sea, eso lo hace vulnerable en lo que tiene que ver a esas pequeñas variaciones geométricas debido a una frontera muy rígida. Y aquí vuelvo a aclarar que el perceptrón tuvo un buen comportamiento, correcto, pero aquí yo quiero aclarar que precisamente por esos comportamientos que veníamos trabajando, yo me fui un poquito más lejos y agregué también una prueba de percepción de perceptrón en tres dimensiones. Una nota que dice que los resultados mostrados correspondientes a la versión 3D con las tres características para este modelo de perceptrón y la seguridad se utilizaron precisamente pues, en esa situación. En, en lo que refiere, por ejemplo, a las métricas de desempeño, observamos pues entonces que tenemos unos muy buenos porcentajes asociados a SBM 100%. Tenemos adicionalmente un tema de umbral muy importante que nos muestra a nosotros exactitud, sensibilidad y especificidad del 75%, pero al compararlo con el perceptrón, observamos que la exactitud es un poco mejor que umbral y que la sensibilidad se encuentra muy de la mano con especificidad 75% y FPR en 25%. Continuamos. Aquí observamos ya la curva ROC, donde nosotros vemos cómo se ubican los diferentes comportamientos de los modelos en la gráfica. Mm, Obtenemos unos resultados muy buenos que nos permiten a nosotros garantizar la claridad del modelo aplicado. O sea, continuar acá. Cuatro, estos son los datos utilizados. Observamos los datos de entrenamiento con sus respectivos resultados y los datos de prueba. Y que en este caso agregamos también la columna de experto donde hacemos la identificación visual de la imagen de acuerdo a la información que tiene la misma. Acá tenemos una un resumen de los hallazgos y de valoración del trabajo aplicado, esto pues orientado precisamente al pipeline y a la arquitectura que desarrollé. Y adicionalmente tenemos la eficiencia del pipeline automatizado, la consistencia estructural del dataset, comparación de los modelos y su adecuación hacia el problema, impacto hacia los resultados del proyecto y una proyección de trabajo que nos permite caracterizar esto de una forma en la cual yo sí recomendaría que pensemos más en que, listo, tenemos la forma de programar manualmente la identificación de las imágenes, pero es mucho más importante y mucho más valor cuando nosotros automatizamos. Correcto, porque aquí en realidad estamos llevando el modelo a una aplicación real o a una solución que necesitamos validar. Bien, entre las conclusiones, esas son las que más resalto. Tenemos, obviamente, logramos la automatización del proceso, identificamos las características de cada uno de los modelos,
Todos los modelos presentaron un desempeño perfecto en entrenamiento, pues eso indica que tuvimos unos muy buenos datos de origen y pues de ahí la clasificación de desempeño de cada uno de los modelos para el tratamiento de imágenes. La curva ROC confirmó la superioridad del modelo SBM y mostró que Perceptron también mantiene una discriminación sólida, pues porcentaje mucho más alto que Umbral, y pues esto nos permitió a nosotros tener mucha claridad sobre los resultados. Aspectos adicionales, el resultado confirma la hipótesis inicial, las características geométricas simples permiten una separación lineal eficaz entre categorías del problema estudiado. Evidencias, pues en el grupo, o mejor dicho, en el foro de la universidad compartí la presentación. En la presentación se observa la ruta hacia la presentación en Canva, valga la redundancia, y diferentes repositorios asociados a las imágenes, cómo se procesaron, al código fuente y adicionalmente el video de sustentación, pues que ya en este momento quedará listo y disponible en YouTube. No siendo más, agradezco mucho el tiempo. Sé que el video fue un poco extenso, pero en realidad es muy válido ya que nos permite a nosotros tener una claridad muy grande de cómo se abordaron estos conocimientos durante la clase y que la aplicación de los mismos fue exitosa en el escenario que estamos planteando. De nuevo, mil gracias y profesora Sandra, no tengo palabras para agradecer todo el acompañamiento que me realizó. Hasta pronto.